Bien amigos, estamos siempre compartiendo con ustedes las principales entrevistas del día aquí en Galáctica Radio y Televisión Iberoamérica, desde justamente el hemisferio sur para todo el mundo, en esto que es Galáctica Radio y Televisión, la plataforma comunicacional más activa y dinámica de esta era. Hoy vamos a estar compartiendo unos minutos con Ariel Helbrun, que es justamente el director del Centro Simón Wiesenthal para Latinoamérica, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Ariel? Un gusto saludarte. ¿Cómo va eso? Hola Pedro, Bien, bien, todo bien, ¿cómo Ariel. estás? Aquí estamos justamente intentando hacer un balance de este 2020 que ya está prácticamente llegando a su final, ¿no? ¿Cómo? Estás un poco atrasado, dijo, 2020 ya pasó hace 2022, 2 años. exacto. Bueno, viste, en estas horas uno con tantos temas a veces, y bueno, estaría bueno para ahí, no sé, tratar de tener ese margen de tiempo como para reactualizar, es cierto, pero bueno, es un poco así la vida, ¿no? ¿Cómo anda todo? A Ujú. ver, Ariel, contame cómo estás visualizando justamente esta llegada prácticamente del final de diciembre del 2022 con realmente una vorágine de cosas, lo que ha acontecido justamente en las últimas horas. Por un lado, mucha alegría y también mucha tristeza de ver este patético escenario que presentó la Argentina en las últimas horas, ¿no? Con estos festejos que deberían ser distintos, pero bueno, ahí estamos, ¿no? Analizando por qué nos pasan estas cosas, ¿no? Sí, no sé si me corresponde a mí analizar ese tipo de situaciones sobre toda la idiosincrasia argentina, que Ujú. por ahí le correspondería a Sí, otros, seguro, a la no es gente que mi, está a cargo de no es mi seguridad tarea. y algún Sí, psicólogo tal vez, ¿no? Para que sí, nos haga posiblemente, reflexionar un poco más. un sociólogo, algún día Seguramente, sí. algún arqueólogo no También entenderá cuando vea nuestros restos, las cosas que hemos dejado nosotros en la ciudad, pero es bueno, increíble, sí. Pero o en bueno, el país. Pero, son a cosas que ver, en pasan, ¿no? cuanto a nuestra tarea, que digamos sí es importante que por ahí te agradezco que nos des estos minutos para poder charlar. Yo rescataría una serie de cuestiones A ver, contanos. y Ujú. afortunadamente todas positivas. Bueno, qué lindo Eh, eso, a ver. Ujú. desde aquellas cosas que me gustaría destacar, Ajá, Argentina, ya lo hemos hablado alguna vez, pero dado como una gran filósofo contemporáneo dice el público se renueva, seguro. vamos a por ahí explicar un poco. Uno de los grandes avances que existe en la lucha contra el antisemitismo a nivel mundial es haber definido de qué se trata. Un organismo internacional Ujú. definió, no una institución judía, sino un Claro. organismo internacional Ujú. del que Argentina es parte, definió de qué hablamos cuando hablamos de antisemitismo. Argentina adoptó esa definición en el año 2020 a través de una resolución del Ministerio de Relaciones Exteriores. Si hubiese hecho esto por ley o por decreto, no hubiese requerido más trabajo. Pero al Ujú. ser una resolución del Ministerio que tiene dos artículos, uno primero donde adopta para todo lo que tenga que ver con la administración pública nacional, y uno segundo donde invita a todos los organismos públicos y privados de la nación a sumarse a esta adhesión. Ajá. Nuestro trabajo durante estos 3 años, digamos, fue a partir de que Argentina adopta, es tratar de que con esta invitación del artículo 2 sea lo más amplia posible para que se generalice esta definición. En 2 años logramos, y diría que el 75% del país, es decir, 18 de los 24 distritos nacionales lo Ujú. adoptaron por ley o decreto Bien, bien gubernamental. interesante eso. Ujú. Eh, eh, alrededor de 13 o 14 universidades públicas y el cuerpo que une a todos los rectores de las universidades públicas del país Ajá. recomienda que las universidades lo adopten. La AFA lo hizo, digamos, otras confesiones, por ejemplo, la institución que reúne a la comunidad evangélica o la musulmana Ahmadía Ujú. también. Hubo como un diálogo Es, interreligioso que habilitó justamente Ex- este intercambio, ¿no? exactamente. Ajá. Muy importante que la Cámara Argentina de Lucha contra el Cibercrimen lo haya adoptado, porque esto implica de que permite que cuando hay delitos informáticos que tengan que ver con cuestiones de antisemitismo, ellos entienden que si entra dentro de la definición hay que Ajá. hacer la denuncia. Claro. Eh,
el Sindicato de Educadores de la Ciudad de Buenos Aires, colegios de abogados, entre ellos el de la capital, Rosario, Santa Fe y Bahía Blanca. Es decir, las ciudades más importantes del país, que no son capitales de provincia, como Mar del Plata, Rosario, Bariloche, por ejemplo, adoptaron la definición. Y esto empieza a dar frutos porque a esta altura, judicialmente, esto hace que antes un juez tenía que interpretar la voluntad de ser antisemita en la persona denunciada. Ajá. Entonces era una cuestión Más absolutamente complejo, claro. subjetiva y Claro. muy imposible de probar. Ujú. Es decir, ¿cómo hago yo para probar que el tipo que tiene un puesto, que está vendiendo mi lucha, Ujú. o artículos de parafernalia nazi, tiene la voluntad de discriminar a la comunidad judía? O sea, es Ujú. muy difícil. Claro. Hoy Ujú. la adopción de la definición transformó en objetivo lo que antes era subjetivo. Entonces, ya hay 5 fallos judiciales en todo el país Ujú. que utilizan la definición para poder condenar. Y condena situaciones que hasta hace 2 años los mismos jueces no las condenaban. Ujú. Entonces, esto es un éxito que entiendo yo en esta lucha del que Argentina puede estar orgullosa. Claro, porque es un avance Eh, realmente interesante, ¿no? Muy Enorme. claro, Los enorme, claro. especialistas de este mismo organismo que elaboró la definición se enteran del avance que Argentina ha hecho hace 15 días atrás, Sí. en el plenario que la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto llevó adelante en Gotemburgo, Suecia, Ujú. el 29 de noviembre. Y la conclusión fue que Argentina es el país del mundo donde la lucha contra el antisemitismo está más avanzada. Mira vos, o sea, que tenemos una buena, por lo menos como para demostrar, Para mí y entender es una tenemos buena. una prioridad en ese sentido La también, claro. otra, Ujú. hay otras dos por ahí también importantes. Una para mí es muy importante. A ver. Vos y tu público saben que nosotros, uno de los lugares donde solemos trabajar, todo lo que sea en contra del racismo, la xenofobia, la Ujú. discriminación, es el ámbito del fútbol. Y en este aspecto, River fue el primer club del mundo que adoptó un Ajá. programa de 11 puntos contra el racismo elaborado por nosotros. Bien. Ujú. Y en ese punto, por ejemplo, entre otras cosas, se compromete a que si alguien lleva adelante una acción discriminatoria o racista dentro de las tribunas, Claro. siendo socio, le van a quitar el abono. Ajá. Eso es Y importante eso porque lo hubo muchos vimos. casos, ¿no? De cánticos y demás que van Bueno, generando justamente este tipo de situaciones bueno, complejas, pero por ¿no? ejemplo, durante Ajá. la Copa Libertadores, Sí. cuando uno de los socios, frente a un equipo, en un partido contra un equipo brasileño, le tiró una banana al Ujú. jugador, Sí. el club, el club tomó la determinación, De sancionarlo por lo directamente, tanto, claro. no, digamos así, que este socio sea el que se haga cargo de las sanciones y además Ujú. suspendiéndolo, Claro. lo cual es extraordinario. Ujú. Y este trabajo que estamos haciendo esperemos que vaya en otros clubes. Tuvimos una muy linda tarea por ejemplo, con los jóvenes que viven en la pensión de Defensa y Justicia, Ajá. donde nos invitaron a charlar con los chicos y prepararlos Claro. en temas antirracistas, por ejemplo. Ujú. Porque a Y veces se además, comienza, Ariel, con cánticos que después van generando otro tipo de situaciones que son mucho más agresivas, no más violentas. absolutamente, Está bueno esto de absolutamente. prevenir, como para ir frenando esta locura que en algún momento Y, era imparable, ¿no? O sea, y ya era además darles muy elementos grave la situación. a Ujú. los propios jugadores Claro, ahí para que está. sepan que ellos tienen elementos para Ujú. poder atacar esto. Que deben ser protagonistas Eh, también y ellos frenar un poco esta locura, porque si se deja de lado Absolutamente. esto, esto va creciendo y va generando después otro tipo de complicaciones, ¿no? Mayor agresión, mayor violencia, Eh, y es fundamental. Mira, y desde el otro lado, a ver, y la otra muy buena que tuvimos este año fue que la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires en pleno Ajá. nombró a una de los espacios públicos de la ciudad enfrente de la sede del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires con el nombre de Simón Wiesenthal, Ajá. digamos. Hay una plaza llamada Simón Claro. Wiesenthal en Parque Patricios Un gran desde luchador ahí. y defensor justamente de estos temas, ¿no? Realmente que siempre ha Absolutamente, estado absolutamente. embanderado Por el justamente otro para... lado, yo por ahí en el balance Ujú. negativo A ver, daría dos hechos puntuales. contame, a ver. Eh,
en la región, pero no en la Argentina, Ajá. digamos. Un episodio entre el presidente de Chile, Gabriel Boric, Sí. cuando tuvo que recibir las credenciales del nuevo embajador de Israel, Ajá. ¿Qué pasó allí? A ver. que estando citado y esperando para entrar en la moneda, Sí. decidió dejarlo plantado por un supuesto hecho que había pasado, como cosas que suceden posiblemente todos los días, y estuvo muy cerca de iniciar un conflicto diplomático que después Se puede bajó, subsanar. bajó Ajá. Ajá. de decibeles. Y ¿Pero qué es eso? ¿Que definitivamente, hay si alguna yo... sospecha en particular con esta situación del presidente y del Es muy representante? largo de Es hablar, muy pero largo, hemos complicado. comentado más de una vez que Sí. Ujú. Chile Tiene es un algunas problema situaciones, sí, en estos temas, y algún claro, día por ahí hablaremos solamente de este seguro, punto. seguro. Ujú. Y yo diría que el punto más alto de lo negativo que podemos encontrar este año Ujú. como el hecho antisemita del año Sí. son las afirmaciones de Nicolás Maduro, considerando de que el atentado a la AMIA fue un falso positivo dentro Claro. de su bronca, en sus reclamos por la eventual devolución del avión Qué bárbaro. famoso Ajá. que operaba junto con iraníes y venezolanos, que se detuvo por accidente en la Como que Argentina. especuló con eso también, quiso manipular a la prensa y a la comunidad Pero, a ver, internacional, ¿no? es una muestra clara de que está tomando el negacionismo de sus socios iraníes Claro. en el discurso, Es como digamos. negar el holocausto, un poco Y así o más o peor. menos, o sea, Claro. otra, Indirectamente, es más o menos lo claro, mismo, mete negar la espada 85 allí. muertes en la ciudad de Buenos Aires por Claro. un atentado terrorista. Ajá. Estos son los temas lamentables, ¿no? Que hay que tratar de Ujú. clarificar como para abrir la mente de la sociedad y que entienda y comprenda justamente estas cuestiones de manipular una comunicación distorsionadora que pretenden implementar muchos, ¿no? Claramente, Ujú. claramente. Así que vos me pedías un resumen Sí, y es medianamente aquí clarísimo, lo tenés. perfecto. Más sintético imposible, pero bien clarificador. Bien. ¿Hay esperanzas como para que esto se vaya ampliando para tratar justamente, estimado Ariel, de llevar justamente un mensaje clarificador para que la gente entienda el por qué hay que desactivar este tipo de agresiones y justamente de interpretar que el antisemitismo no beneficia a nadie y más a países emergentes como los de Latinoamérica que están con serios conflictos y a veces son aprovechados por algunos especuladores para manipular a las sociedades? Yo creo que sí, yo creo que los gobiernos y las personas tienen que entender Ujú. que la lucha contra el antisemitismo no es un problema de los judíos. Y voy a dar un ejemplo numérico. Nosotros, digamos, las políticas antisemitas que dieron lugar a la Segunda Guerra Mundial, a nosotros nos costaron 6 millones de muertos, Ujú. pero a Europa en general le costó 50 Claro, millones. ahí está. Y esto es una muestra clara que cuando alguien tiene una política antisemita, los no judíos sufren mucho más que los judíos. Claro. Eh, y esto es porque, como bien decía Wiesenthal, lo que empieza con los judíos nunca termina con los Ujú. judíos. En Europa eso se ha Respecto de esta idea, profundizado. bueno, a Sí. ver, Ujú. Colombia este año adoptó la definición y Claro. estamos trabajando para que otros países de la región, los cuales, por supuesto, hasta que esto no suceda no lo vamos a comentar, Ajá. también empiecen a trabajar en esta idea que no tiene que ver con qué postura ideológica tengan los gobiernos, porque no es una cuestión, el odio no es ni de derecha ni de izquierda, es Ujú. ambidestro. Entonces, la idea es entender que el antisemitismo es una de las formas de discurso del odio que tiene que ser combatido. De alguna manera vos crees o pensás que esto de algún eh, sector se va tratando de clarificar como para emprolijar esta situación y bajar un mensaje que sea sanador y que recomponga justamente esta mala interpretación que quieren o intentan hacer muchos, ¿no? Con doble intencionalidad. Y sí, de eso Ujú. es lo que estamos comentando, es Ajá. decir, estamos hacia eso, Ujú. así que bien. Latinoamérica Por entonces, supuesto que en otros lados no, pero claro. bueno. Ujú.
Latinoamérica va encaminándose justamente para emprolijar esta situación. ¿Y qué está pasando, por ejemplo, en Europa? ¿Qué te dicen tus colegas cuando vos mantenés este diálogo para ver cómo se están dando situaciones muy particulares que se viven en estos tiempos? Y no es una situación tan sencilla. Hay lugares donde realmente son muy peligrosos. Francia, Bélgica, Ajá, son lugares eh, que realmente la situación es complicada. ajá, Estados Unidos mismo está teniendo situaciones de antisemitismo que han llegado inclusive a lo físico. ujú. Eh, Estamos a 4 años de habernos despertado un sábado a la mañana y saber que en una sinagoga en Pittsburgh entró un tipo a matar gente que estaba rezando. Claro, una locura Que se total, llevó claro. 11 personas, Mm, 11 personas en un sábado a la mañana, ujú. porque entró armado y creyó que... Y por supuesto la pandemia dejó Secuelas, ¿no? Muy fuertes, claro, todas también. las teorías Ujú. conspirativas Ajá. y todo eso. Ajá. ¿Se utilizan a veces este tipo de situaciones como para tergiversar la realidad de lo que pasa dentro Totalmente, del ámbito religioso o cultural? absolutamente. Ujú. Absolutamente, todas las teorías conspirativas respecto a nuevos órdenes mundiales, Arrancan o desde que allí, ¿no? quiénes están detrás de presuntos intereses secundarios detrás de las vacunas. Ujú. Claro, Siempre hay barbaridades así, claro. o sostener sobre el tema de complots en los medios de comunicación, Ajá. etcétera, qué sé Ujú. yo. Vos mencionás a los medios de comunicación. ¿Cuál es el accionar de muchos de ellos que aparentemente tienen una idea distorsionadora de la información? ¿Eso también complica justamente la actitud de antisemita que hay en algunos países del mundo? O sea, Por ¿respaldan o supuesto. avalan justamente con esta mala información inadecuada que siempre está, como quien dice, poniendo el dedo en algo que no es lo lógico y razonable, Ariel? Lo que pasa es que lo que Distorsionar para me vos es refiero a lógico y distorsionar la razonable, información. para otros no lo va a ser. Ajá. Y hay determinadas cuestiones que entran dentro de intereses empresarios o ideológicos de quien lleva adelante, este, quien entrega la información. Claro. Ujú, Digamos, no seamos ingenuos, la información objetiva no existe. ujú. Siempre hay algo opuesto de parte de quien la da. Entonces, creo que, bueno, cada uno lo hace con todos los prejuicios que lleva adentro, a veces a propósito y a veces no. Claro. O sea, hacemos referencia a que no todos los comunicadores sociales tienen un lineamiento de transparencia y de clarificación en la información, ¿no? Para que la Yo gente lo creo que es entienda. al revés, yo creo que son muy pocos los que lo tienen. Ajá. Cuesta, es muy difícil mantener justamente ese lineamiento. Nos pasa a algunos que realmente hace años venimos luchando contra justamente estas posturas que tienen. Y a veces hasta somos cuestionados, ¿no? ¿Qué le dirías vos justamente? ¿Cuál sería el mensaje que bajarías como para tratar de descomprimir esta situación permanente de tensión que se genera a través de las actitudes mercenarios y de complicidad que tienen algunos de ellos? Mira, yo lo que creo es que, digamos, el ejercicio de la libertad de expresión y la libertad de prensa Ujú, eh, ayudan a este tipo de situaciones. Es decir, yo puedo charlar libremente con alguien que esté en las antípodas ideológicas que yo y sostener cualquier tipo de diálogo. El hecho de que me permita a mí hablarlo y reconocerme como interlocutor para mí es válido, ujú, aunque él no esté de acuerdo. ajá, Eh, y por ahí establecer de que está dando un mensaje que para mí es incorrecto. Ahora, cuando solamente se da un único tipo de mensaje y los que tenemos una idea contraria a eso estamos vedados y no nos permite llegar, y bueno, entonces, ¿para qué? ujú. El tema que más tal vez está en boga en estos momentos es el conflicto Rusia-Ucrania, ¿no? ¿Cómo crees que esto incide justamente en la cuestión de clarificar estas cuestiones de antisemitismo que también se dan en momentos y en situaciones como estas que se viven, ¿no? Mira, ahora no se está hablando quizás tanto como al principio del conflicto, Ajá, pero yo me ocupé muchísimo cuando esto en febrero empezó.
de desmentir y desmitificar el famoso argumento de la desnazificación de Ucrania cuando se hacía la invasión. Claro. Es decir, sostener de que Putin se consideraba con legitimidad de ingresar en un país soberano vecino porque venía a quitar a los nazis. A ver, Ujú. ni los gobernantes de Ucrania son nazis, que hay neonazis dentro de Ucrania, los hay, Ajá. pero también los hay dentro de Rusia y es todo Claro. un fenómeno dentro de todos los países que formaron parte de la ex Unión Soviética. Es largo de explicar, Sí. pero a modo sencillo, Ujú. los países que vivieron dentro de la órbita soviética, eh, cuando llegó el comunismo, aplacó e inclusive generó determinados daños a la población y quienes se resistían fueron personas que cuando avanzó el nazismo se aliaron viéndolos como los liberadores y como héroes nacionales para oponerse al comunismo. Y Sí. cuando el nazismo Ujú. se retiró, quedó en el imaginario popular que quienes se resistieron a esa dictadura comunista, esos Ujú. héroes, bueno, no eran otros que los que fueron gustosos aliados de los nazis. Ajá. Entonces vamos a ver casos como en la misma Ucrania, como Stefan Bandera, que fue un gustoso aliado de los nazis y colaborador en las matanzas del 1,5 millones de judíos sin necesidad de campos de concentración. Ajá. Que a medida que avanzaban las tropas nazis, la primera idea de, cuando todavía ni habían pensado en los campos de concentración, bueno, eran poniendo a todos los judíos de un pueblo dentro de un solo lugar e incendiándolo o matándolos con balas. Bueno, después se les ocurrió la idea de cómo hacerlo más barato, ¿no? Ujú. Claro. Pero esta fue la primera parte de la guerra. Sí, ¿cómo está reaccionando el gobierno de Polonia luego de algunos entredichos que se dio y también del enojo que ellos tuvieron justamente por muchas denuncias a nivel internacional que acontecieron? ¿Hubo algún tipo de clarificación con el Estado No, de a ver, Israel para un poco poner en se claro bajó esa un poco los situación? decibeles de Ajá, la discusión, pero Polonia sigue sosteniendo de que ellos fueron víctimas de los nazis. ajá, Eh, y es cierto de que muchos polacos fueron justos entre las naciones ujú, y que ellos fueron víctimas como nación. Pero también es cierto de que muchos colaboraron y con ganas en la matanza de los 3 millones de judíos que claro. vivían en Polonia. De alguna manera De los fueron cómplices directos o indirectamente, ¿no? y que cuando terminó la guerra no se pusieron Ujú, contentos de los que sobrevivieron, sino que ajá, hicieron todo lo posible por echarlos. claro, Lo que pasa es que, bueno, uno ve que Polonia hoy es el país que más está ayudando a Ucrania claro. tratando de recibir a los inmigrantes que se escapan. Ujú. Pero ¿Como que ojo, hubo un tampoco cambio, es una con todo. concientización o crees que eso lo hacen por una cuestión A de medias le conveniencia? preocupa lo que le preocupa porque tienen a Rusia también al lado, Claro. pero Mm, esta mm, política discriminatoria la siguen teniendo. Es ajá, decir, si el que se trata de escapar de Ucrania para entrar en Polonia tiene origen africano, no lo van a querer dejar entrar. ya. En la Alemania actual, ¿hay justamente una mayor concientización que décadas atrás? Se ha tenido en cuenta justamente esa atrocidad que se ha cometido y hay como una reversión, un Eh, yo, refresh del yo antisemitismo o diría no? yo diría que en general, a ver, hay aumento de antisemitismo porque hay todo un fenómeno de intolerancia, Ajá, pero, pero sí hay una asunción de responsabilidad y fue el primero de los países de Europa que asumió la responsabilidad. ujú, Hoy Austria está tomando una idea igual. Todos los demás, mientras sigan considerando que fueron víctimas y que no fue un problema de ellos, van a seguir teniendo este tipo de discusión. ajá. Recomiendo a toda tu audiencia un maravilloso libro A ver, llamado Los Amnésicos. los amnésicos. Ajá, Los Amnésicos, ajá, donde una nieta justamente de una familia que por un lado eran alemanes comunes que les tocó transitar la época de la guerra sí. y Ujú, cómo se adaptaron
a esa situación Ujú, y que no se hacen cargo de lo que les tocó a vivir como ciudadanos, y por el otro lado franceses, ujú. que tampoco se han hecho cargo en determinada situación de Claro. cómo afrontaron el tema de la guerra. Como que miraron Eh, para otro lado, para o el que miraban costado, para ¿no? otro lado Lo dejaron o pasar. sobrevivieron como pudieron, pero Ajá, sin hacer una reflexión ajá. sobre qué responsabilidad les Claro. Un pudo mea caber. culpa no se Y, concretó, digamos. como que no. Ujú, Entonces, a través de eso, después, en la última parte del libro, hace un recorrido por las distintas situaciones ajá. en Europa para ver Interesante de qué eso, sí. manera reconocer o no reconocer. Mira, el ejemplo claro, y estaremos todos atentos, es a lo que pasa en los próximos meses con el nuevo gobierno de derecha italiano, por ejemplo, Seguro. Ujú, donde hay reminiscencias ujú. y sostener determinadas posturas del fascismo, y por el otro lado sostener de que defienden a ultranza la democracia. Entonces Ujú. veremos de qué manera Claro. esto convive. Va a ser un claro reflejo a ver cómo está parada Europa, ¿no? A partir de justamente ese Exactamente, análisis. Tal vez sea el exactamente, epicentro justamente de esta nueva evaluación que se pueda hacer en los próximos tiempos. exactamente. Ujú. Ariel, por último, contanos un poquito, porque la gente en estas horas, te imaginarás, nos estuvo preguntando en estos días también el tema de la fiesta de las luminarias, el Hanukkah, cuál es el sentido, el contenido justamente para que nos ayude a reflexionar un poco y conocer un poco más de la historia del judaísmo en el mundo, ¿no? Eh, voy a ir, ya que estamos con viejos, con nuevos filósofos. Moldaski siempre dice de que nosotros tenemos un montón de fiestas, Ujú. y que todas estuvimos a punto de que nos exterminen, nos salvamos, vamos a comer. Eh, Claro. y lo que pasa es que pensemos nosotros, la cantidad de feriados que tenemos en la Argentina siendo un país de 200 años, Mm. imagínense en 3.500 años de historia Uf, la sí. cantidad de festividades que nosotros podemos llegar a tener. Ujú. Eh, dos siglos después de la muerte de Alejandro Magno, sus herederos, la ruptura, digamos, del imperio, y lo que fue llamado el imperio helenístico y las distintas partes, quienes Ujú. estaban en la región eran los seleucidas, y, y cuando intentaron conquistar todo lo que hoy vemos como Medio Oriente, al llegar al reino de Israel, que ya de por esa época existía, hubo un choque cultural que yo lo compararía casi con la llegada de los españoles a América. Piensen ustedes lo que nosotros conocemos de la cultura helenística, de Ujú. pensar de que el mundo fue hecho para ser disfrutado, vivir el hoy, la belleza, los gimnasios, que eran casi lugares de culto, Ujú. miles de dioses que tenían las mismas pasiones que los humanos, y se encuentran con un pueblo que tiene un Dios único, invisible, piadoso, benévolo, que ordena no trabajar durante uno de los días de la semana, donde los valores son espirituales y no físicos, que se les prohíbe comer determinadas situaciones, que la imagen es, artísticamente hablando, la Mm. imagen humana está vedada. Es decir, un choque por todos lados era Claro. imposible. Mm. Y si alguien tiene una mentalidad imperial de llegar, conquistar y dominar, cuando el conquistado tiene una idea absolutamente contraria y no lo puede soportar. La Como que es un idea de un impacto mero... cultural muy puntual, muy fuerte, ¿no? Entonces esto. Entonces, la mera existencia de un Estado nacional judío era intolerable. Ajá. eh, Venían inclusive hasta con un ejército que traían de la India, elefantes de guerra. Claro. Y la resistencia del grupo de lo que hoy conocemos como los macabeos, Ajá. eh, que fue la familia que lideró la revuelta, estamos hablando del año 175 Claro. antes de la era común, Ujú. eh, fue una resistencia heroica. Recomiendo el libro Mis gloriosos hermanos de Howard Fast, Como que eso ya marcó que un antes y un después, ¿no? En parte de esta historia que bueno, estamos planteando. sostuvo la Ujú. derrota del imperio seleucida y el nacimiento de un reino judío durante esa época. Ujú. Eh,
hay un episodio que habla del milagro, digamos, de que cuando se trataba de purificar lo que fue el templo en Jerusalén, de todos los sacrilegios que habían sido, tenían luz en las lámparas para un solo día, y el aceite se multiplicó por 8, y es lo que llamamos el milagro de Hanukkah, y por eso todas las noches se enciende, 8 noches se enciende una vela para poder recordar este milagro. Pero lo importante de esto es el tema de sostener nuestra identidad nacional durante este periodo. Bien, te llevo la última pregunta, al tema justamente de Medio Oriente. ¿Se puede lograr la pacificación en este nuevo año, por lo menos que se inicia dentro de lo que es la cristianidad? ¿Crees de que puede haber justamente un acuerdo definitivo entre los palestinos y el pueblo judío como para tranquilizar las aguas y empezar a hacer un trabajo en conjunto que le dé crecimiento y fortalezca la región de otra manera? Mira, yo creo que antes de responder tu pregunta, me voy a tomar el atrevimiento de, digamos, de sostener de que para hablar de los temas es importante la terminología que uno utiliza. A ver. Estamos hablando de Israel y no los judíos, Ajá. y estamos hablando de la dirigencia palestina y no de los palestinos en general. Perfecto. Y desde ya rechazo cuando se habla del conflicto árabe-israelí. La existencia de los acuerdos de Abraham, donde los países de la región de a poco van reconociendo y normalizando las relaciones con Israel, demuestra que no es un problema del mundo árabe, sino que es un problema de la dirigencia de los palestinos con la existencia de Israel. Y con referencia a la dirigencia de los palestinos nos referimos a dos grupos concretamente. A quienes mandan en lo que hoy es conocido como Judea y Samaria o Cisjordania, donde está la autoridad palestina, que hasta el día de hoy ha sostenido, tiene diálogos, tiene una cierta coexistencia, pero sigue, por ejemplo, pagando subsidios a las familias de aquellos que entregan su vida para ir a llevar atentados contra... Y que su enseñanza es siempre de odio y de no llegar nunca a un acuerdo. Como que hay una complicidad encubierta allí, ¿no? Desde la creación del Estado de Israel hasta el día de hoy se les ha ofrecido acuerdos que nunca aceptaron y nunca hay una contraoferta. Sin ir más lejos, en la última Asamblea de las Naciones Unidas, el premier israelí dijo, somos hermanos, hagamos la paz. Al día siguiente, Abbas vino a sostener de que Israel es el culpable de todo, qué sé yo, y no sentarse a la mesa. Del otro lado tenemos dentro de la Franja de Gaza, gobierna Hamás, y Hamás sostiene no solo el no reconocimiento de Israel, sino su destrucción. No hay personas con las quien sentarse a dialogar, pero los pueblos, yo estoy convencido de que quieren la coexistencia y sería lo mejor que pueda suceder el mutuo reconocimiento y la coexistencia de dos estados. Pero para eso, no sé, habrá que hacer un cambio, el cual, por supuesto, siempre estoy esperanzado porque seguro, la paz se hace con el enemigo, no con el amigo. Clarísimo. Te mando un gran abrazo, Ariel. Bueno, feliz año a toda 2023 y gracias por tu atención. Y por supuesto, como siempre, que nos das lugar y aquellos que escuchen y les interese, podemos seguir en contacto a través de la página que tienen las centrovicental-latam.com y nos pueden ubicar. Perfecto. Muchas gracias. Gracias a vos, un gran abrazo. Feliz luego. 2023. Ustedes lo escuchaban justamente con absoluta claridad. Ariel Helblum, justamente el director para Latinoamérica del Centro Simón Wiesenthal. Tocamos varios temas. Interesante porque justamente es necesario ir clarificando esta data tan importante que a veces nos da mayor claridad, para repensar de otra manera lo que algunos creen de que no se puede concretar, y sí, hay posibilidades de mejorar justamente la calidad de vida de los seres humanos a mediano plazo. Seguimos aquí en Galáctica Internacional, siempre compartiendo las entrevistas del día, como en este caso, y otros tantos que vamos a compartir a lo largo justamente de esta semana. Galáctica, lo que vos esperabas para acompañar tu vida.